Buenos Aires, invierno de 2022. El frío calaba los huesos y el silencio de la madrugada solo era interrumpido por las sirenas ocasionales y los gritos apagados provenientes de antiguos departamentos del barrio de Almagro. En esa madrugada específica, a las 02:17, la unidad de víctimas especiales recibió una llamada inusual, una denuncia de violación conyugal. La víctima era Patricia Herrera, de 38 años, profesora de historia retirada por depresión, quien afirmaba haber sido agredida por su propio marido, el sargento Luis Herrera, veterano de la División de Homicidios. Su nombre no pasó desapercibido. 22 años de servicio, ficha impecable, conocido por su conducta rígida, pero leal. Para muchos en la corporación, Luis era casi una leyenda viva. Para Patricia, esa noche, él era el monstruo que había temido desde el inicio del matrimonio. Cuando el equipo de la UV llegó al edificio, el portero vaciló antes de abrir la puerta. «Es el departamento 3B, pero ¿están seguros de que van a subir?» «Es el Herrera», dijo en voz baja, con una mirada que mezclaba miedo e incredulidad. El departamento olía a tabaco viejo y a un desorden reprimido. En el pasillo, un florero roto y marcas de arañazos en la pared llamaron la atención de los investigadores. Patricia estaba sentada en el suelo de la sala, envuelta en una manta manchada de sangre seca en el puño izquierdo. Sus ojos no parpadeaban. Tenía la expresión de quien acaba de atravesar un huracán y apenas sobrevivió. La voz le salía vacilante, pero cada palabra parecía pesar toneladas. «Él me arrastró, yo dije que no, muchas veces», señaló hacia el pasillo, donde, según ella, había sido inmovilizada con un golpe de brazo antes de ser llevada a la fuerza al dormitorio. Contó que intentó huir, pero resbaló, y él se aprovechó de ello para mantener el control. Durante el relato, no lloraba. Era como si ya hubiera superado el límite de las lágrimas. Uno de los agentes intentó interrumpir para preguntar por lesiones, pero ella simplemente se subió la manga y mostró un moretón oscuro, recién formado, del tamaño de una mano cerrada. El nombre de Luis Herrera resonó como un trueno apagado dentro de la comisaría a la mañana siguiente. Entre miradas esquivas y susurros en los pasillos se formaba una densa nube de tensión. Nadie quería ser el primero en reconocer el elefante en la sala. Herrera, el mismo que había liderado decenas de investigaciones de homicidio y desmantelado redes criminales, ahora estaba en el centro de una acusación gravísima. El primero en tomar declaración esa mañana fue el inspector Lorenzo Acosta, uno de los pocos en la corporación que no le debía favores a Luis. Notó la contradicción en los ojos del sargento en cuanto entró. Había demasiada calma en su forma de hablar, pero sus manos, siempre firmes, temblaban como si sostuvieran un vaso invisible. Luis alegó que hubo una discusión, que Patricia perdió el control, y que todo lo que ocurrió después fue, en sus palabras, parte de una reconciliación conyugal. La frialdad con que dijo esto hizo callar la sala por unos segundos. Cuando le preguntaron si la esposa había consentido, Luis respondió únicamente: «Ella lloró, pero no dijo que no». El nombre de Luis Herrera resonó como un trueno apagado dentro de la comisaría a la mañana siguiente. Entre miradas esquivas y susurros en los pasillos, se formaba una densa nube de tensión. Nadie quería ser el primero en reconocer el elefante en la sala. Herrera, el mismo que había liderado decenas de investigaciones de homicidio y desmantelado redes criminales, ahora estaba en el centro de una acusación gravísima. El primero en tomar declaración esa mañana fue el inspector Lorenzo Acosta, uno de los pocos en la corporación que no le debía favores a Luis. Notó la contradicción en los ojos del sargento en cuanto entró. Había demasiada calma en su forma de hablar, pero sus manos, siempre firmes, temblaban como si sostuvieran un vaso invisible.
Luis alegó que hubo una discusión, que Patricia perdió el control y que todo lo que ocurrió después fue, en sus palabras, parte de una reconciliación conyugal. La frialdad con que dijo esto hizo callar la sala por unos segundos. Cuando le preguntaron si la esposa había consentido, Luis respondió únicamente: ella lloró, pero no dijo que no. La fiscalía, consciente de la dificultad de probar un delito de violación conyugal sin testigos o lesiones contundentes, concentró sus esfuerzos en recabar cualquier evidencia que sustentara el testimonio de Patricia. En el examen pericial, realizado a la mañana siguiente, se evidenciaban signos de relación sexual reciente, pero sin indicios concluyentes de violencia física. Las marcas en el brazo podían tener varios orígenes. El laudo fue considerado inconcluso. Aún así, el fiscal Javier Molina decidió seguir adelante. Veía en ese caso un precedente. Si lograba llevar a un policía veterano a la justicia por un crimen cometido dentro del matrimonio, se abriría el camino para decenas de otras mujeres silenciadas por el miedo, el amor o la presión social. Pero había un detalle que complicaba todo. Patricia ya no quería testificar. En su segundo testimonio, su voz era baja y entrecortada. Él lloró. Dijo que se arrepentía, que perdió el control. La frase siguiente fue aún más perturbadora. Dijo que lo que hizo era imperdonable, pero yo aún lo amo. La fiscalía entonces jugó su última carta. Patricia había registrado un parte policial anterior contra Luis, 2 años antes, por agresión física con arma blanca. En aquella ocasión, él habría desarmado a la esposa tras un arrebato, cuando ella lo atacó con un cuchillo de cocina. El proceso fue archivado por falta de pruebas. Molina ofreció un acuerdo controvertido. Si Patricia testificaba en el tribunal, no reabriría ese antiguo caso, que ahora resurgía como posible maniobra de chantaje emocional dentro de la dinámica tóxica de la pareja. Patricia dudó durante 3 días. En ese período no durmió en su casa. Pasó las noches en el sofá de su hermana, Marta, en Palermo. Allí, según relató la hermana, Patricia sufría pesadillas recurrentes, se despertaba gritando y pronunciaba frases inconexas. Él me va a encontrar, lo estoy engañando, no soy nadie sin él. Marta le suplicó que siguiera con la denuncia, pero Patricia temblaba ante la idea de enfrentarlo. No entiendes, Marta, él no necesita gritar. Solo basta que mire y ya sé que se acabó para mí. El día de la audiencia llegó con el peso de una tormenta inminente. El tribunal, repleto, estaba dividido entre curiosos, defensores de los derechos de las mujeres, policías uniformados y periodistas amontonados como piezas en un tablero estrecho. Patricia entró a la sala con un vestido gris sin brillo, el rostro pálido y los ojos hundidos como cuevas. Caminaba despacio como quien transita por un campo minado. Luis, por su parte, vestía un traje azul marino con la barba recién arreglada y una mirada que desafiaba cualquier sentimiento. Durante su testimonio, Patricia vacilaba. Decía que hubo una agresión, pero que no podía precisar cuándo comenzó el acto. Confirmaba que gritó, pero no recordaba si dijo no de forma clara. Hablaba de arrepentimiento y dolor, pero también de amor y culpa. El silencio en la sala era cortante. Uno de los jurados se rascó la nuca, visiblemente incómodo. La jueza le pidió que fuera objetiva. Ella lo intentó. Pero la objetividad resultaba imposible para quien cargaba años de violencia diluida en el día a día. El testimonio de Luis fue calculado, casi ensayado. Hablaba como un hombre herido, traicionado, pero aún enamorado. Dijo que la esposa sufría de crisis emocionales, que ya había intentado agredirlo antes y que aquella noche no fue diferente. Ella me golpeó, me insultó, me arañó. Después lloró como siempre. Fuimos al dormitorio. Tuvimos una conversación difícil. Pero todo lo que pasó fue consentido. No elevó la voz en ningún momento.
ni siquiera cuando la fiscalía presentó audios de una pelea anterior, grabados por un vecino, en los que él decía: «Eres mía, mía, y nadie te querrá después de mí». Luis afirmó que estaba alterado, pero que no creía en lo que dijo. Fue en el calor del momento. Los audios generaron murmullos en el tribunal, pero no eran prueba de violación. Servían únicamente como indicio de un comportamiento controlador. La defensa fue rápida en señalar que los audios no tenían fecha y podían haber sido manipulados. La balanza de la justicia comenzaba a inclinarse, no por verdad o mentira, sino por la ausencia de lo innegable. Durante el receso de la audiencia, Patricia permaneció sentada sola en el pasillo lateral del tribunal, cerca de una máquina de café vacía. Sus manos estaban sudorosas y los dedos se entrelazaban compulsivamente, como si intentaran atrapar algo invisible que se escapaba entre ellos. Uno de los psicólogos forenses designados para acompañarla, el doctor Ernesto Beltrán, la observaba a la distancia. En su informe preliminar, escribiría más tarde: la víctima presenta evidentes signos de ambivalencia emocional, un patrón común en relaciones abusivas crónicas. Alterna entre culpa, dependencia afectiva y un miedo paralizante. Mientras tanto, en la sala de juicio, el fiscal Molina se preparaba para su última jugada. Solicitó la inclusión de un video grabado con el celular de Patricia 2 meses antes durante una discusión. El video no mostraba agresión física, sino a Luis, de pie, con los puños apretados, diciendo con frialdad: «Si me dejas, te arrastro de vuelta, aunque sea por el cabello». La grabación provocó un silencio mortal. Luis, impasible, simplemente dijo: «Estábamos discutiendo». Fue una figura retórica. A pesar de la secuencia de relatos, grabaciones e inconsistencias emocionales evidentes, la defensa construyó una estrategia sólida basada en la ausencia de pruebas físicas directas. La pericia, incluso tras nuevos exámenes complementarios, seguía siendo inconclusa. No había rastros genéticos más allá de lo esperado en una pareja que compartía la misma cama. Los hematomas podían provenir de la caída o de la pelea inicial. No había testigos oculares del acto. Y lo más delicado, Patricia, aunque reafirmó que no quería, no lograba describir con claridad la cronología de los hechos. El jurado, compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, estaba dividido. Entre bastidores, la discusión giraba en torno a la misma pregunta: ¿era posible probar una violación conyugal en una relación marcada por violencia mutua? El juez, consciente de la complejidad, instruyó a los jurados a basarse únicamente en hechos. La ausencia de un no inequívoco, la falta de pruebas contundentes y el comportamiento emocionalmente inestable de la víctima acabaron pesando. El sistema exigía certezas, y aquel caso estaba lleno de matices. Cuando se leyó el veredicto, el tiempo pareció detenerse en el tribunal. Inocente de las acusaciones de violencia sexual, la sentencia cayó como un cubo de agua helada sobre el rostro de quienes esperaban justicia. Patricia no lloró. Solo bajó la mirada y permaneció inmóvil durante largos segundos, como si su cuerpo necesitara procesar lo que su mente ya sabía. Estaba sola. Luis, por su parte, se mantuvo estático, sin esbozar sonrisa ni alivio. Simplemente cerró los ojos por un instante, respiró hondo y agradeció a la jueza con un asentimiento respetuoso. El fiscal Molina acomodó los papeles en la carpeta con el rostro tenso. Sabía que perdería, pero también sabía que, en ese día, se había puesto ante la justicia un tabú con el nombre exacto: violación conyugal. El público presente reaccionó con indignación contenida. Algunas mujeres se levantaron en silencio y salieron. Una de ellas murmuró: «Por eso nadie denuncia». La frase resonó como un susurro pesado entre los bancos de madera. Afuera del tribunal, la escena era silenciosa, casi cinematográfica.
Patricia, sentada en el escalón inferior de la escalinata, observaba las hojas caer de los árboles de la plaza de enfrente. Marta, su hermana, llegó minutos después y la envolvió en un abrazo prolongado. «Vamos a casa», Patricia respondió sin levantar la vista. «Ya no tengo casa». La semana siguiente desapareció de las redes sociales, abandonó el departamento donde vivía con Luis y pidió licencia del trabajo voluntario que realizaba en una escuela de la periferia. La única correspondencia recibida fue una carta escrita a mano por ella misma, entregada a la fiscalía. En ella decía: «Lo intenté, pero el sistema no está preparado para escuchar el tipo de grito que no deja marcas visibles». La carta fue archivada junto al proceso, que recibió el sello de cerrado al mes siguiente. Luis regresó al trabajo 4 semanas después. Fue trasladado a una función administrativa, lejos de las calles, pero aún dentro del sistema. En la corporación, el nombre de Luis Herrera pasó a ser evitado en los pasillos. Algunos colegas lo trataban con una cordialidad forzada, otros desviaban la mirada. Nadie quería admitirlo, pero el desconcierto era palpable. Un policía ejemplar, sí, pero ahora envuelto en una nube permanente de duda moral. En silencio, la jerarquía optó por protegerlo, reubicándolo sin alboroto, como si ocultar el problema fuera lo mismo que resolverlo. El fiscal Molina, por su parte, se convirtió en una figura controvertida. Algunos lo llamaban valiente por llevar el caso a juicio. Otros lo acusaban de exponer a la corporación a un espectáculo innecesario. En entrevistas posteriores dijo: «No se trataba de condenar a un hombre, se trataba de darle a la mujer el derecho a decir no dentro de su propio matrimonio y ser escuchada». Pero esa escucha seguía siendo frágil, llena de ruidos e interferencias, especialmente cuando el acusado vestía uniforme. 2 meses después del juicio, Patricia reapareció discretamente en un grupo de apoyo para mujeres en situación de violencia emocional. No hablaba mucho, solo escuchaba. En una de las reuniones, compartió una frase que quedaría marcada entre las participantes: «Él no me golpeó con los puños esa noche, pero golpeó con todo lo que era, y no he podido levantarme desde entonces». La coordinadora del grupo afirmó que Patricia había iniciado una lenta reconstrucción de sí misma, lejos de la ciudad, con ayuda psicológica. Nunca volvió a tener contacto con Luis, y él, silencioso y contenido, se mantuvo alejado de la prensa y rechazó cualquier intento de entrevista. Era como si aquel capítulo hubiera sido enterrado para siempre, pero bastaba una mirada atenta para notar: aún cargaba sobre sus hombros el peso de un veredicto que, aunque legalmente favorable, lo marcaría para siempre en lo social. La ciudad no lo olvidó, y la duda, es así, quedó para siempre en el aire. El caso Patricia Herrera versus Luis Herrera fue archivado oficialmente, pero continúa siendo citado en seminarios de derecho penal, debates sobre violencia doméstica y conferencias feministas en universidades de Buenos Aires. Se estudia no solo por su contenido jurídico, sino por la complejidad humana que expuso, la línea tenue entre amor y miedo, entre violencia e intimidad, entre justicia y silencio. No hubo prueba definitiva. No hubo sangre en las paredes, ni testigo ocular, ni confesión. Hubo una mujer diciendo no, y un sistema entero preguntándose si ella estaba segura. Hubo un hombre negando, con la misma frialdad con que siempre atrapó asesinos. Y hubo una ciudad dividida entre el respeto al uniforme y la necesidad de escuchar, de verdad, a quien vive el terror dentro de su hogar. La verdad quizá se quedó entre los muros de aquel departamento en Almagro, encerrada, amortiguada e invisible como tantas otras. Pero el eco de ese no aún resuena, bajo, incómodo e imposible de ignorar. ¿Y tú? ¿Creerías en ella o en él? Comenta aquí abajo, dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia
y suscríbete al canal para más relatos reales que desafían el silencio. La verdad puede no tener testigos, pero siempre deja huellas.